Hola, ¿qué tal? Soy Stella Betesh de Askenazi y estamos aquí reunidas para una serie de encuentros con la literatura, tanto la literatura judía como la literatura universal, pero todos ellos con todos los temas enlazados con la Torá, que es nuestra savia vital. Una de mis pasiones, por supuesto, es el estudio de la literatura, pero es aún mayor el estudio de la Torá. Y la razón por la que yo titulé nuestros encuentros como El Encuentro, y que es básicamente a base de mi presentación, es un texto que escribí en el 2004 que titulé El Encuentro y que nos va a narrar mi encuentro con la literatura. Y dice así: El encuentro. El verano en mi ciudad natal, Tel Aviv, se manifiesta en días de intenso sol, temperaturas que ascienden a los 40 grados centígrados, calles que albergan puestos de apetitosas sandías, chabacanos, uvas y naranjas jugosas. Sus habitantes calzan sandalias y visten pantaloncillos cortos y camisas ligeras de algodón. Todo es algarabía y reflejos dorados. En ocasiones, el verano se torna amenazador. En días de Hamsin, es decir, de Simún, de Siroco, vientos áridos, abrasadores, emergen del desierto y se expanden sobre la faz de las ciudades y las aldeas. Se internan en las calles, las avenidas, en los resquicios de las casas, y un sopor, una resequedad terca y persistente, no abandona cuerpo ni espíritu. En esos días, ni las limonadas heladas, ni la sandía fría, ni el helado de vainilla tan anhelado hacen mellas al calor. Todo lo que toca se convierte en unos instantes en masas calurosas, sin vida. Era entonces cuando mi madre empapaba sábanas con abundante agua y así las colocaba sobre puertas y ventanas, extendiéndolas por las habitaciones para prevenir cualquier infiltración. Pocos minutos más tarde, las descolgaba completamente secas. En esos días, el anhelado verano se convertía en un suplicio y días de guardar. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a transitar por las calles, por plazas o mercados, y los niños, como en aquel entonces éramos mis hermanos y yo, y mis vecinos del departamento 11 y del 7, nos guardaban en casa, en las habitaciones interiores, sin permitirnos jamás asomarnos al patio, y mucho menos a la calle, o soñar siquiera con ir a la playa, al mar, que era el paraíso real de aquellos años. En uno de esos veranos, cuando tenía alrededor de 7 años, prisionera del Simún, descubrí la magia que emana de la literatura. No es que antes no tuviera ninguna conciencia acerca de los cuentos y leyendas. Mi padre, Zirjono Libraja, ya nos había traído a casa la obra completa de Haim Nachman Bialik, extraordinario cuentista y poeta, que acompañó gran trayecto de mi infancia, y mi madre ya nos había recitado poemas bíblicos y nos había contado varias veces, a insistencia nuestra, las 3 ofrendas de Yud Lamed Pérez y los cuentos de Shalom Aleichem, que a pesar de sumirse en la tragedia del exilio y la orfandad, lograban desternillarnos de risa. Amo los cuentos, quizás desde que el primero atravesó mi conciencia y se internó en mi memoria. En ese tiempo, como ahora, el cuento era y es para mí uno de los mayores espacios de libertad, un territorio mágico, la posibilidad de deambular sin rumbo por una ruta insinuada.
es la capacidad de ir más allá de nosotros, desdoblar las coordenadas, recrearlas en tiempo, en espacio, en memoria y sin miradas testigas. Es un deambular de la conciencia, un andar solitario y extasiado, único, personal, propio, nuestro. Pues ese verano, el que corresponde a mis casi 7 años, cautiva del Simún, me encontré con Alí Baba y sus 40 ladrones. Un familiar o quizás un amigo de mis padres había venido de visita a casa y había traído el libro junto con una hermosa caja de chocolates. Jamás había visto tal cosa. Chocolates alineados, envueltos en papel metálico delgado de colores. La envoltura era tan tentadora como los propios dulces. Una hilera de color oro, otra rojo bermellón, otra azul intenso y otra verde vibrante. Cada hilera, cada color ofrecía la posibilidad de otro sabor, de otro relleno, de otra textura y aroma. No puedo arrancarme de la memoria ni quiero el sabor de aquellos chocolates, ni la envoltura que cuidadosamente iba extendiendo y alisando hasta convertirla en un cuadrado perfecto, para luego agitarla cerca de mi oído y escuchar el suave susurro casi mágico que emanaba de aquella fragilidad. Esa tarde descubrí el poder de Ábrete Sésamo. No había criterios morales ni leyes que fueran válidas. Todo podía y debía suceder a pesar de la prohibición que emanaba de los 10 mandamientos. Todo era magia, posibilidad. En realidad, no recuerdo con nitidez el cuento, apenas los trazos de la historia, pero recuerdo que junto con Alí Baba gritaba con todas mis entrañas y mis pies descalzos, «Ábrete, Sésamo», y miraba extasiada a su lado las joyas y piedras preciosas, las monedas de oro, los cofres atiborrados de tesoros inauditos y las perlas que hasta el día de hoy constituyen una de mis pasiones más recónditas. Han transcurrido 43 años y no olvido esa tarde imborrable. ¿Cómo se tatúa una historia en la memoria de un niño? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué tipo de tinta indeleble, única y extraña? A prueba de años y décadas. Y si tuviéramos más vida, a prueba de siglos quizás. Alí Baba, junto con El pájaro azul de Maeterlinck, algunos cuentos y poemas de Bialik y sobre todo los recuerdos de infancia de mi padre y la remembranza de vida de mi madre inauguraron mi memoria y mi pasión por las historias, por los cuentos y las leyendas, las baladas, los poemas, y no pusieron límite ni horizonte a la posibilidad de imaginar y de vivir. Desde entonces, y quizás mucho antes, la literatura me ha acompañado. Me acompañó solidaria a la edad de 10 años a un exilio llamado México, que luego se convirtió a fuerza de lealtad y amor en mi segunda patria. Escoltada por un libro que me regaló Yona, la amiga de mi hermana, el primero que tuve y que aún conservo, Shnei Re'im Yatz'u Laderech. 2 amigos salieron al camino. Salí rumbo a un país desconocido en lengua, paisaje, costumbres, aroma, color, alma. Leyendo, vencí la nostalgia o la avivé y me interné en mi segunda lengua. La conquisté y fui su aliada, su rehén y súbdita. Solo en español logro escribir. Así atravesé la adolescencia, etapa intensamente ardua. Mis padres me daban 10 pesos de domingo. Ese término, por supuesto, que no existía en Israel. El privilegio de domingo como día de descanso y paseos,
No existía en mi país natal y menos aún el premio económico. Y con los 10 pesos iba a la esquina de Ejército Nacional y Cénica, al puesto de periódicos y compraba por 7 pesos el libro de la colección Salvat que salía semanalmente. Qué felicidad representaba que fuera un libro de cuentos, una novela y no una obra teórica. Inmersa en ellos, leí, entre otros títulos, La tía Tula, 5 horas con Mario, El jugador de Dostoyevsky, Leyendas de Guatemala y La familia de Pascual Duarte. Aún conservo la colección y he vuelto a internarme en obras que en aquellos años no habían trascendido en mí. Julieta Campos, en un texto que tituló El compromiso solitario, cita a Freud cuando escribe: la literatura combina símbolos, imágenes, organiza y da sentido al caos del mundo. Permite buscar una compensación al empobrecimiento de la vida. Y eso precisamente me ocurrió. La literatura me otorgó libertad. El signo por excelencia que rige la literatura es la libertad. En ella existe la imaginación, que es su esencia, su cimiento y raíz. Estoy convencida de que uno de los designios de la existencia es leer y vivir mundos a los cuales en la realidad no tenemos acceso. Como seres humanos compartimos sentimientos y anhelos debido a las pasiones que nos sacuden, a las razones de amor más profundas que albergamos, aquellas que nos mantienen vivos y por las que de antemano sabemos que valió la pena vivir. Y quizás por ello, una de las pasiones más grandes de mi vida, de amor, de correspondencia, de unión y trascendencia con los otros, es precisamente la literatura y el quehacer literario. Ahora, en esa etapa de madre, abuela, maestra, debo confesar que me siguen seduciendo las historias viscerales, las confesiones íntimas y sobrecogedoras, los poemas relevantes y benditos. Y gracias a cada letra, a cada aliento, me mantengo con vida y en vida. Bueno, este es un texto que explica mi relación con la literatura, todo lo que me ha dado a lo largo de tantos años leer. Y eso es lo que precisamente me gustaría que hiciéramos en este encuentro nuestro con la literatura y sobre todo con lo humano que emana de la literatura. Y por supuesto, todo esto, enlazarlo con nuestra Sagrada Torá, con todo aquello que nos toca como seres bendecidos por la Torá. Me encantaría comentarles que hay una leyenda que relata que cuando Adán fue expulsado del paraíso, su cuerpo se dobló y su alma se arrepintió. Hashem lo vio y dijo: el árbol de la sabiduría no hizo sabio al hombre. Y entonces Hashem creó al libro y le dijo: ve y acompaña al hombre, sé su amigo y compañero, enséñale y alegra su corazón. Por supuesto, esto es una leyenda, pero esto nos habla muy bien de lo que hace por nosotros la lectura. ¿Cuántos beneficios nos da la lectura? Los inventos, los descubrimientos y avances, así como los valores éticos y morales, pueden ser transmitidos fielmente de generación en generación por medio de los libros. Sin embargo, el Tanaj, la Biblia, es la aportación más importante a la humanidad y es la que caracteriza a los judíos como el pueblo del libro.
es el estudio y la perseverancia de un pueblo que ansía cumplir los mandamientos de Kadosh Baruj Hu. La Torah implica un modelo de conducta tanto individual como colectiva. Contiene las leyes y decretos que rigen el comportamiento del hombre. La historia, las profecías y las crónicas. En ellas se expresan ideales y principios de vida judíos, escritos de soberbia forma literaria. En nuestros encuentros, Dios mediante, vamos a ver primeramente Dios, a una multitud de escritores judíos y no judíos. Entre ellos a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges reconoció mucho al pueblo judío, escribió poemas a Israel y tuvo esta sensibilidad y humanidad y reconocimiento a la Biblia. Son muchos los poemas que dedica a la narrativa bíblica. Pero lo más hermoso que dice José Luis Borges acerca de la lectura es que la lectura no debe de ser obligatoria. La lectura debe ser una forma de felicidad. Y eso es lo que yo quisiera que tuviéramos en nuestros encuentros. Él dice también que de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso sin duda es el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. Por ejemplo, el microscopio y el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de su voz. El arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es la extensión de la memoria y de la imaginación. El libro es la memoria de la humanidad. Y además, en múltiples ocasiones, Borges nos ha hablado de que la literatura es una forma de alegría. Es escuchar la voz del autor que llega a nosotros. Y el libro es una de las posibilidades de felicidad que tenemos los hombres. Y a nadie se le puede obligar a ser feliz. Dios mediante, conforme veamos algunas de sus poesías, algunas de sus prosas poéticas, vamos a hablar un poco más acerca de Borges. Tenemos una lista interminable de autores judíos, de autores que distinguieron y honraron la literatura universal. Entre ellos tenemos a Shai Agnon, Premio Nobel de Literatura, tenemos a Sandor Maray, a Yitzhak Leibush Pérez, a las endechas bíblicas, la endecha bíblica que escribió David Amelech acerca de la muerte del rey Shaul y de su hijo Jonatán. Ese canto luctuoso, hermosísimo. Tenemos también una posibilidad infinita de los cánticos de Dvorá, de Haná, bíblicos. También tenemos a Bashevis Singer, otro premio Nobel de Literatura. En el tribunal de mi padre tenemos a Elie Wiesel, tenemos a Stefan Zweig, tenemos a Simone Wiesenthal en Los límites del perdón. Tenemos una multitud de autores a los que quisiéramos acceder. Y una de ellas, con la que me gustaría comenzar este espacio, es una mujer que se llamó Rachel Blufstein. Quiero hablarles un poquito acerca de su vida y enlazar su poesía. Rachel Blufstein nació en Rusia en septiembre, nació en Elul, en septiembre de 1890. Desde muy pequeña, desde los 14 años, empezó a escribir en su lengua natal, en el ruso, poesía. Su padre era un rico comerciante y la madre era la hija de un rabino. Y eso hizo que en su casa se respirara
un profundo espíritu religioso. Y esto también va a trascender, porque Rachel, muchas de sus poesías va a tocar a personajes bíblicos, como nuestra matriarca Rachel, como Michal, la hija del primer rey de Israel, el rey Shaul, como Jonatán, el hijo del rey Shaul. Todas estas analogías que va a tocar a nuestros personajes bíblicos. Y la muerte de su madre, cuando Rachel apenas contaba con 10 años, dejó una profunda huella de tristeza en el carácter de la poetisa, como ella misma escribe en el único poema que hace referencia directa a su niñez. Son únicamente 4 versos los que escogí para mostrar esta tristeza que le da la muerte de su madre, la muerte prematura de su madre. Y dice: lo recuerdo, madre, me abandonaste, y un vestido de luto como señal me marcó y me hizo distinta de los demás niños. Desgraciadamente, esta orfandad la va a llevar consigo eternamente. Sin embargo, una alegría inmensa y una trascendencia inmensa en su vida fue que emigró a Eretz Israel junto con su hermana como miembros de la segunda Aliyá. En 1909 ella emigró por el deseo de regresar a la tierra de sus antepasados. Y cito 2 breves versos de un poema. Se oirá una callada orden, nostalgia por la patria. Levántate y marcha. ¿Qué haces en tierra extranjera? Desde el primer momento en que Susana, su hermana, y ella llegan a Eretz Israel, a Susana le encantaba la música y ellas pensaron que ahí se iban a desarrollar en Israel, pero en realidad se dieron cuenta que necesitaban, que desde el primer instante sabían que tenían que arar, sembrar, plantar y devolverle a aquella tierra la vida que en tiempos pasados tenía. Había que, en palabras de Rachel, tocar con la azada y pintar en la tierra. En el poema A mi tierra dice así, y leo: no te he cantado, tierra mía, ni he enlazado tu nombre con hechos heroicos, con botines de guerra. Solo un árbol han plantado mis manos en las tranquilas orillas del Jardín. Solo un camino han conquistado mis pies sobre los campos. Sí, es muy pobre, lo sé, madre, es muy pobre la ofrenda de tu hija. Solo clamorosa alegría en día de luz resplandeciente, solo mi llanto a escondidas por tu sufrir. En este poema vemos el amor inmenso que tiene Rachel por la tierra de Israel y cómo hubiera querido ofrendarle todo a la tierra de Israel. Y sin embargo, la mejor ofrenda es haber plantado un árbol con sus manos, haber arado la tierra, haber sembrado. Y de hecho, en la etapa de más felicidad que tiene Rachel es precisamente en esos años, desde 1913 a 1919, en que ella permanece en un kibutz junto al Kinneret. Lo interesante de Rachel es que no quiso de ninguna manera escribir poesía hasta no aprender perfectamente y dominar el Lashon HaKodesh, el hebreo. Y por supuesto lo logró, aprendió perfectamente y escribió su poesía, además de ruso, en hebreo. Rachel decidió abandonar temporalmente Israel porque entendió que se requería de estudiar agronomía. Tenía que marchar a Europa y estudiar agronomía. Se necesitaban esos estudios para fortalecer y fertilizar la tierra de Israel.
Y en 1913 se traslada a Tulceo, en Francia, y ahí la sorprende la Primera Guerra Mundial. Por supuesto que se graduó en agronomía, pero durante la Primera Guerra Mundial regresa a su país natal, a Rusia, y encuentra trabajo como maestra de los niños de miles de refugiados que habían huido de Saratov. Y ella va a guiarlos, ella va a hablar con esos niños, va a hablar con ellos en yiddish, les va a enseñar hebreo, les va a hablar de la tierra de Israel. Y ella durante toda su vida va a recordar y va a guardar este cariño del trágico recuerdo de aquellos niños hambrientos y desesperados y solitarios. Pero por contacto con un grupo de niños tuberculosis a los que ella cuidó y enseñó, ella misma contrae tuberculosis. Después de la guerra, la Primera Guerra Mundial, en 1919 regresa a Eretz Israel y se establece en el kibbutz Dgania. Pero se agrava su enfermedad y por eso debe trasladarse a Jerusalén, luego a Tzfat, luego a Tel Aviv, donde desgraciadamente muere el 16 de abril de 1931. Y cumpliendo su voluntad expresada en uno de sus poemas, fue enterrada a la orilla de su tan querido y cantado Kinneret. Y cito el poema: si es orden del destino que viva alejada, si es orden del destino que viva alejada de tus dominios, déjame, Kinneret, descansar en tu cementerio. Sabemos que los poemas de Rachel son breves y muy claros. Predomina en ellos una lírica sensible y llena de simbolismos, su amor por los paisajes, la naturaleza y sobre todo por Eretz Israel y en particular por el Kinneret, y se va a manifestar claramente en su obra. Ella, además de todos estos temas que dijimos, que hemos comentado, va a escribir sobre el amor y la maternidad frustrada. Algunos de sus poemas fueron convertidos en canciones, y algunos tienen un alto trasfondo bíblico. Y quisiera leerles un poema que ella escribió sobre Rachel Imeinu, la matriarca. Rachel: su sangre por mi sangre corre, su voz canta en mí. Rachel, la que pastorea el rebaño de Labán. Rachel, madre de las madres. Y por eso la casa me resulta estrecha y la ciudad extraña, pues ondeaba su manto a los vientos del desierto. Y por eso tomaré mi camino con la confianza de tener guardados en mis pies recuerdos. Desde entonces. En este poema, Rachel Blufstein se identifica plenamente con nuestra patriarca y hace una analogía. Por eso dice: su sangre por mi sangre corre, su voz canta en mí. Con ella siente que su espacio, Rachel Blufstein, siente que su espacio es muy limitado, porque Rachel, la matriarca, pastoreaba los rebaños de Labán, y por eso la casa a Rachel Blufstein le resulta estrecha, ¿verdad? Y la ciudad le resulta extraña. Ella se siente custodiada, protegida, quizás porque ambas se llaman Rachel, y alude a la libertad de Rachel Imeinu. El final del poema: y por eso tomaré mi camino con la confianza de tener guardados en mis pies recuerdos, desde entonces. De nuevo siente que
ella y Rachel y Menú son una misma persona. Otro de los poemas bíblicos que tenemos es Mijal, la hija de Shaul. Y dice en epígrafe, y amaba Mijal a David y lo despreció en su corazón. Estos son dos momentos que tenemos en la Biblia. El primer momento es en Samuel 1, 18, 20, y el segundo momento, y lo despreció en su corazón, es Samuel 2, 6, 16. Y dice la poeta, Mijal, hermana lejana, no se ha roto el hilo de las generaciones, no han reinado en tu viña afligida las espinas del tiempo. De tu túnica de seda no se han despintado las franjas de púrpura, y el tintineo de tus brazaletes de oro todavía lo percibe el oído. Más de una vez te he visto apostada junto a la ventana. En tu hermosa mirada mezclados el orgullo y la ternura. Mijal, hermana lejana, yo estoy triste como tú he sido condenada a despreciar al que amo. Y este poema nos muestra cómo se siente unida a Mijal y nos relata cómo el tiempo, como si el tiempo se hubiera detenido, no hubiera transcurrido, quedó realmente intacta. Al decir que primero Mijal amó a David y mucho después lo despreció en su corazón, la Torá nos enseña que cuando David puede volver a recobrar el santuario que había caído en las manos de los Plishtim, de la alegría, él no viste su ropa real y él baila alrededor del santuario, del Mishkan. Y entonces ella lo mira desde la ventana, Mijal, y la razón de que David no se viste de ropa, con su ropa real y danza con esa alegría inaudita alrededor del santuario es porque está mostrando el honor de Hashem, que queda, cualquier otro honor de cualquier rey queda nulo ante el honor de Hashem. Pero Mijal no entiende las intenciones de David y por lo tanto desprecia esa actitud de David. Y dice la Torá, Ule Mijal bat Shaul lo haya la yeled ad yom motá. Y Mijal, la hija de Shaul, no tuvo un hijo hasta el día de su muerte. Comentamos además que Rachel va y con eso vamos a terminar la lectura de Rachel. Vamos a comentar acerca de la falta de la maternidad. Rachel no se casó y no tuvo hijos. Ella murió en 1931. Y dice, mujer estéril. Si yo tuviera un hijo, un niño pequeño, de negros rizos e inteligente, lo tomaría de la mano y pasearíamos despacito por los caminos del parque. Un niño pequeño. Uri lo llamaría, mi Uri. Nombre corto, claro, transparente. Un fragmento de luz. A mi niño morenito, Uri lo llamaría. Todavía me amargaré como Rachel, nuestra madre. Todavía rezaré como Haná en Shiloh. Todavía lo esperaré. Y sabemos que la falta de hijos era la mayor humillación para una mujer. Era el mayor, más que humillación, es la mayor tristeza. El caso de las mujeres estériles en la Torá es, sin embargo, elevado. Mujeres que luego, gracias a Kadosh Baruj Hu, siempre a su intervención divina, a sus milagros, van a dar a luz a hombres sobresalientes. Rachel y Menú, a Yosef y a Binyamin. La mamá de Shimshon, también que fue estéril, trajo a este juez, a Shimshon, que liberó al pueblo de los filisteos. Haná trajo a Shmuel,
que era, en comparación, era comparado con Moshe y Aarón, y Mijal, que no conoció el favor de Akadosh Baruj Hu por haber despreciado a David en su corazón. Este paralelismo entre Rachel y las mujeres estériles es realmente muy conmovedor. Espero que lean a Rachel Blufstein, su poesía. Esta es solamente una pequeña ventana que apenas nos estamos asomando a su mundo literario y al mundo humano que alberga en su corazón. Muchas gracias.